Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a una clase más a la casa del Señor. Vamos a iniciar con una sesión más acerca del tema que estamos estudiando. Como siempre, hago un repaso de la clase anterior. Estamos estudiando el tema el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? ¿De qué estuvimos hablando en la clase anterior? De la Trinidad, sí, correcto. Que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué más? Dígame. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, sí. ¿Qué más estuvimos viendo acerca del Espíritu Santo? Que ordena lo desordenado, que da vida. Estuvimos viendo el Espíritu Santo en el inicio, ¿verdad? En Génesis. Sí. Hermanos, en la clase anterior estudiábamos y aprendíamos sobre la primer mención de Dios, Espíritu Santo, en Génesis. Y entre las cosas que estudiábamos, aprendíamos que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Persona. No es algo, no es una cosa, no es una energía, no son corrientes o chispazos. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Persona. Dijimos que era una persona no porque tenía cuerpo y extremidades como nosotros, sino porque tiene voluntad propia, tiene inteligencia, conocimiento. El Espíritu Santo habla, decide, ordena lo que desea, tiene afectos, siente, se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere y en quienes Él quiere, de la manera en lo que Él la desea y lo decide. Amén. Y todas esas características son características de una persona. Entre otras cosas, hablábamos que la primera mención acerca del Espíritu Santo está en Génesis. Leíamos que en el principio la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aprendíamos que el Espíritu Santo es la persona que obra y ejecuta el poder de la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. El Espíritu Santo es la persona que obra y ejecuta el poder de la palabra de Dios. Dios dice, sea, y el Espíritu Santo obra el poder y hace. Es asombroso e impresionante leer que el Espíritu Santo saca la luz de las tinieblas. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es eso? Que el Espíritu Santo saque luz de las tinieblas. El concepto en el que encontramos esto, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, es el mismo concepto que encontramos en la narrativa de la declaración del ángel a María. Cuando el ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá, vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 35. Es la persona del Espíritu Santo que ordena lo desordenado, que llena el vacío y crea cosas donde no hay nada. Es el Espíritu Santo quien ejecuta el poder de la palabra de Dios. Mencionaba también que nos asombra el poder de todo aquello que no podemos controlar. Por ejemplo, la naturaleza, el mar, los volcanes, erupciones, terremotos, tornados. Pero todo, ni siquiera uniéndolos juntos, no son nada comparado al dunamis, al Espíritu de poder, al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios.
Así que es claro que el Espíritu Santo ejecuta el poder omnipotente de Dios en el principio, en Génesis. Su función es crear lo inexistente, ordenar lo que ya existe, llenarlo todo. El Espíritu Santo es quien genera la vida y sostiene la vida. Nada puede ser, ni estar, ni existir si no fuese por el poder de la persona del Espíritu Santo, quien sostiene todas las cosas. Vimos que en el Antiguo Testamento hay dos formas en las cuales se hace notable el Espíritu Santo, y Él funge y es el que ejecuta el poder de la creación, y también funge como el redentor de los elegidos de Dios. Y ahora vamos a ver un poco más acerca de Dios Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias porque nos concedes estar en tu presencia. Bendícenos con tu palabra preciosa. Despeja nuestras mentes y arroja de tu luz sobre ellas para que podamos ver con claridad tu palabra, podamos entender quién eres tú. Espíritu Santo, guíanos hacia toda verdad y toda justicia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Hay un principio que quiero que aprendamos, hermanos, en el Evangelio del apóstol Juan, Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. Juan inicia hablando de Dios y el verbo, la palabra. Quiero que vaya a Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que vamos a comenzar hablando de eso. Claramente el Evangelio de Juan menciona a Dios y el verbo. Verbo es palabra, acción. Entonces el Evangelio de Juan presenta a Dios, presenta al verbo, y dice que el verbo era Dios, ¿verdad? Así que también es Dios. El apóstol Juan claramente está haciendo referencia a la persona de Cristo. Cristo. Pero Cristo está con Dios y Cristo es Dios. Pero lo que quiero mostrarles es que en el principio Dios es, y su palabra es la persona de Cristo, y quien efectúa el poder de la palabra de Dios es la persona del Espíritu Santo. No puede haber división entre Dios el Padre con Dios Jesucristo su Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos son uno en esencia, voluntad y propósito, y son tres en persona, con la misma voluntad y el mismo propósito. Así que en el principio Dios, si nos vamos a Génesis, habla.
Y la palabra es Cristo. Y el poder que ejecuta esa palabra es el Espíritu Santo. Juan dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la palabra, nada puede existir sin que la palabra de Dios sea dicha, y nada puede ser sin el poder ejecutado de Dios, Espíritu Santo. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que no podríamos desintegrar la perfecta Trinidad porque son uno. Sin Dios el Padre, cuya voluntad es nuestra redención, el Hijo no tendría propósito para haber venido al mundo por nuestra redención. Y el Padre con el Hijo, sin el Espíritu Santo obrando el poder de la regeneración en los suyos, no podría ser efectuada la redención. La Trinidad está profundamente comprometida en su propósito, que es la redención y la salvación de los elegidos. Dios no puede ser Dios sin su palabra, y no puede ser un Dios con palabra sin quien efectúe el poder de esas palabras. Así que claramente vemos la perfección de la unidad en Dios, entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, desde el principio de la creación. Y solo cuando entendemos perfectamente bien eso es que podemos entender Génesis 1:26, en donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Esa expresión, hagamos, no podría ser referida a ninguna criatura, porque ninguna criatura tiene el poder de crear o hacer. Las criaturas pueden hacer desde lo que ya existe, no desde lo que no existe. Y Dios en este versículo no está hablando de cualquier cosa, está hablando de hacer una criatura que no existía. Así que el término hagamos, nuestra imagen y nuestra semejanza, indica inequívocamente a la referencia de la Santa Trinidad. Amén. Entre otras cosas más especiales, entre las cosas más especiales que Dios hace en Génesis es la forma en la cual inaugura la creación del hombre. Como una criatura a la cual ha hecho a su imagen conforme su semejanza. Dios condesciende y le da de su espíritu al hombre generando vida. La Biblia dice que el hombre fue hecho, pero que Él puso de su aliento sobre él y el hombre recibió espíritu de vida. Lo que quiero que entendamos es que el Espíritu Santo es el que genera y sostiene la vida con su poder. Nada existe ni tiene vida sin el poder de Dios Espíritu Santo. Así que debemos entender que de una u otra forma todas las personas tienen el Espíritu Santo de forma biológica. ¿Me doy a entender? Porque ninguna criatura puede existir sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, todas las personas tienen el Espíritu Santo de forma biológica, desde el punto de vista de existencia, desde el punto de vista de vida natural, pero no de forma salvífica espiritual. Así que, hermanos, cuando Dios da vida a todo lo creado, Dios Espíritu Santo da vida a todo lo creado, todo lo que existe, todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, subsiste
por el poder del Espíritu Santo. Nadie que tiene vida, por muy inconverso, perverso o pagano que sea, él no puede vivir sin que Dios, Espíritu Santo, genere la vida que posee. Es lo que vemos en Génesis. Alguien que no puede venir a la vida si no es por el poder creador y sustentador del Espíritu Santo. Y de la misma manera y de la misma forma se repite en cada uno de nosotros cuando nacemos. Nosotros nacemos solo por intervención del poder del Espíritu Santo. Nada puede nacer ni tener vida si el Espíritu Santo no se la da. Amén. Es nuestro primer nacimiento cuando venimos a la vida y debemos conocerlo como nuestro primer génesis, nuestro primer inicio. Génesis significa origen o principio de algo. Y quiero hablar un poco sobre Adán y la vida perfecta que él había recibido. Adán, hermanos, ha sido el único ser plenamente vivo. Vuelvo a repetirlo. Adán y Eva fueron los únicos seres plenamente vivos. Él estaba biológicamente vivo y estaba vivo espiritualmente ante Dios. Adán tenía vida. Él tenía vida. Pero la duración de esa vida estaba condicionada a la obediencia de la palabra de Dios. Cuando hablamos de que Adán tenía vida, no me refiero al concepto de vida simple, desde el término existencia, o desde su vida natural. Me refiero a que la vida que Adán tenía se basaba en la plena libertad. Adán realmente tenía libertad. Y hablo de la libertad porque vivir ante la presencia de Dios en pureza, moverse tomando cualquier tipo de decisión sobre lo que Dios nos ha asignado, eso es obediencia. Y tener obediencia y estar bajo los propósitos de Dios, esa es vida, hermanos. Tener ausencia absoluta de pecado en su vida natural y espiritual, esa es vida. Vida biológica, vida espiritual. Esa es la verdadera libertad que Adán poseía. Una libertad real. Tener todo el espacio abierto para realizar cada uno de los propósitos de Dios en pureza es libertad. Solo una mente perversa y pecadora con naturaleza caída puede afirmar que Adán no era verdaderamente libre, porque tenía la orden de no comer del árbol prohibido. Por eso Adán no era libre, hermanos. Si afirmamos tal cosa, tal declaración, nos convertiríamos en la viva representación de la serpiente. Porque es exactamente lo que la serpiente va a decir. Así que la causa del pecado es la muerte de ambas vidas. Ahora tenemos establecido morir un día y también entendemos que por el pecado de Adán ya espiritualmente nacemos muertos en delitos y pecados por naturaleza. Nacemos biológicamente vivos, pero nacemos espiritualmente muertos. Una cosa es nacer y tener vida natural saludable, otra cosa es que Dios, Espíritu Santo, opere el poder de la redención para ser vivificados y ser salvos. ¿Entendemos esa diferencia? Eso solo puede ser intervención del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso indica una condición especial para ser salvo y para entrar al reino de Dios. No le estaba hablando de que debía nacer del vientre nuevamente. Estaba hablando de un nacimiento espiritual. Amén. Pero Jesús no lo deja con la duda sobre cómo esto sucede. Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu.
Amén. Para ver el reino de Dios. A eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Y también le conocemos como regeneración. Voy a escribir la palabra. Regeneración. Regeneración. Esto, hermanos, es Génesis. Regeneración es Génesis. Volver al origen por el cual o con el cual fue creado Adán. Amén. Así que es una condición necesaria para tener vida espiritual salvífica, ser regenerados, y eso solamente es operado y efectuado por el poder del Espíritu Santo. Por eso lo estudiaremos, eso lo vamos a estudiar un poco más a fondo cuando veamos al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero ahora, hermanos, quiero que veamos acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Quiero empezar haciendo una distinción. Una distinción y la primera cosa que debemos saber es ¿quién es Él? Estamos hablando del Espíritu Santo. Y lo otro es el efecto. El efecto de lo que Él es. Una cosa es saber, hermanos, cómo Él se manifiesta, y a eso yo le llamo el efecto de su poder, en donde son las manifestaciones del Espíritu Santo, y otra cosa es conocerle a Él en su ser como una persona de la deidad. No sé si esto se entiende, ¿se entiende? Una cosa es conocer al Espíritu Santo como persona y otra cosa es conocer las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Bueno, comúnmente nosotros conocemos al Espíritu Santo y hablamos del Espíritu Santo por lo que conocemos, que comúnmente son las formas o efectos en las que Él se manifiesta. Así que lo que conocemos del Espíritu Santo es poco. No es el todo de quién es la persona del Espíritu Santo. Quiero dar una afirmación importante y es la siguiente. Jamás, hermanos, nuestras mentes entenderán a plenitud y perfección todo de quién es el Espíritu Santo. Nuestras mentes son demasiado diminutas, limitadas, para entender a totalidad la persona del Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Pero quiero llevarles a que veamos en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo y se manifiesta en maneras diversas. Pero en cuanto a la historia general de la Biblia, su función es la de redentor. Él se encarga de ungir, Él se encarga de capacitar, iluminar y otorgar revelaciones de Dios a seres humanos normales, sin nada especial, como usted y como yo. Mencionaba que las intervenciones en quienes el Espíritu Santo se manifiesta fueron en los siguientes oficios, como los jueces, sacerdotes, profetas y reyes. Pero todos estos estaban establecidos por Dios
y solo eran oficios de mediadores. Era a ellos a quienes venía una revelación especial de Dios, y Dios les usaba para hablarles al pueblo y guiar al pueblo hacia la voluntad de Dios. Entre las manifestaciones de Dios Espíritu Santo encontramos todas las obras extraordinarias y los milagros realizados, con todas las profecías cumplidas. Fueron dictadas por Dios, pero operadas y ejecutadas por el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, ejecutando el juicio de la palabra de Dios, es quien desata el diluvio. Es el Espíritu Santo generando vida en el vientre de Sara, ejecutando la promesa de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo ejecutando el juicio de Sodoma y Gomorra por la palabra de Dios. Es Dios Espíritu Santo ejecutando la voluntad de Dios sobre la vida de José, con todo lo que pasa. Es Dios Espíritu Santo guiando al niño por el río hacia la casa de la hija de Faraón. Es Dios Espíritu Santo el fuego en la zarza. Es Dios Espíritu Santo quien unge y llena a Moisés. Es Dios Espíritu Santo quien hace el torbellino de fuego. Es Dios Espíritu Santo quien separa el mar en dos y hace que el pueblo camine en seco. Es Dios Espíritu Santo quien unge a los artesanos para la construcción del tabernáculo. Es Dios Espíritu Santo quien consagra y unge a los sacerdotes. Es Dios Espíritu Santo quien hace descender fuego del cielo sobre el altar. Es Dios Espíritu Santo quien opera la palabra de Dios por medio de los profetas. Ningún hombre tiene el poder de realizar ningún milagro. Ningún hombre tiene el poder de hacer algo sobrenatural. Así que ninguno de los hombres de la Biblia hizo algo sobrenatural. Fue el poder de la persona del Espíritu Santo ejecutando la palabra de Dios, dicha por la boca de débiles, frágiles y pecadores seres humanos, como todos los que la palabra de Dios registra. No exaltamos a ningún ser humano, exaltamos la grandeza de Dios y reconocemos lo que Dios hizo, eligiéndoles a ellos, aún sin ser dignos. Elías, a quien la Biblia describe un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, vemos a Dios eligiéndole para que vaya, en primer libro de Reyes 17, que vaya y le diga a Acab que no va a llover. Hermanos, Elías es incapaz de detener ni siquiera una sola gota de agua de lluvia. Pero Dios le dice que le diga a Acab que no va a llover. Amén. Elías no puede detener ni siquiera una gota de agua de lluvia. Pero Dios Espíritu Santo creó las estaciones. Es por Él que se mudan los tiempos, las estaciones, las edades. Y Dios Espíritu Santo detiene la lluvia por la palabra de Dios, no por Elías. Amén. Elías solamente es la fachada que Dios utiliza para glorificarse. Oh, y qué privilegio es que Dios al menos nos use como fachada. Amén. Qué misericordia tan grande de Dios, que alguien tan poderoso, tan santo, se revele por medio de un ser humano cualquiera, pecador. Elías es llevado por Dios para glorificarse ante los fans de Baal y de Acera.
Dios Espíritu Santo es quien hace descender el fuego del cielo y consume todo el holocausto, las piedras y los 12 cántaros de agua. No desciende fuego del cielo por Elías. Elías no puede hacer absolutamente nada. Es Dios Espíritu Santo glorificándose con poder, ejecutando las palabras de Dios. Amén. Cuando hablamos de cualquier acto de esplendor de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, no debemos exaltar las personas. Debemos exaltar a Dios, quien obra en esas personas aún siendo indignas. Que Dios se glorifique no depende del nivel de la santidad de esas personas. Si Dios se glorifica es porque Él es Dios. Amén. Y Él es el que santifica a esas personas. Si Dios se glorifica, hermanos, es porque Él es Dios. Y Dios es quien lleva a esas personas al nivel de consagración que esas personas alcancen. No son ni ellas mismas. Cada uno de los siervos de Dios que se destacan en el Antiguo Testamento no se destaca por lo que ellos fueron, ni por sus vidas perfectas, ni por ser sin pecado. La única razón por la que se destacan es por la manifestación gloriosa de la persona del Espíritu Santo ejecutando la palabra de Dios, siendo ellos la cara natural del evento. Pero el potencial de cada uno de ellos es insignificante ante la grandeza del poder espiritual que está poseyéndolo todo, cubriéndolo todo y haciendo que todo suceda. Así que no fue Elías, es el dunamis, el espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios ejecutando su palabra. De entre los hombres en los que Dios, el Espíritu Santo, se glorificó de una manera extraordinaria, no hay nadie más que Moisés. Pero hay un pasaje que quiero que estudiemos que está en Números capítulo 11, versículo 16. Números capítulo 11, versículo 16 al 17. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Hay una conversación antes que Moisés tiene con su suegro Jetro, en donde le cuenta todo lo que está pasando y cómo él juzga a todo Israel y cómo él es el que le da la ley de Dios a Israel. Y Jetro le dice que no es bueno lo que está haciendo. Y en primera instancia no se entiende el por qué no es bueno, y es que tiene demasiado trabajo. Pero esa conversación se convierte en un ordenamiento de Dios. Creo fielmente que el Espíritu Santo inspira a Jetro para hablar de la forma en la que le habló. Y aquí en Números 11, 16 al 17 vemos que Jehová le dice a Moisés que reúna a los 70 ancianos. Es interesante que Dios le dice a Moisés que de la impartición de la unción, la sabiduría, inteligencia y conocimiento que él ha recibido, de esa los 70 ancianos recibirían. Eso indica que la porción que Moisés había recibido, hermanos, no era escasa, era mucha. Josué no logra entender la manifestación del Espíritu Santo, y eso lo vemos en
en el versículo, vamos a leer del 25, dice el 25 en adelante. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, ¿qué le dijo? Impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Josué no logra entender la manifestación del Espíritu Santo y cree que si los otros se levantan impulsados por el Espíritu Santo, buscarán usurpar la autoridad de Moisés. Por eso él le dice a Moisés: impídelos, impídeselos. Moisés, siendo un hombre maduro, le dice: no debes tener celo de mí. Pero la expresión de Moisés, hermanos, no viene desde el conocimiento de la manifestación del Espíritu, sino que viene del conocimiento de quién es el Espíritu. Y Moisés sabe que si todos fuesen dominados y controlados por el Espíritu, las cosas serían absolutamente diferentes. Por eso Moisés expresa su deseo: ojalá todo el pueblo fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés sabe de qué está hablando. Es solamente su deseo, porque Dios ha elegido en ese momento a 70, no más, 70. Entonces eso se queda como un deseo en Moisés. En el Antiguo Testamento Dios pone de su espíritu en algunas personas. De hecho, Dios Espíritu Santo puede usar, como dije anteriormente, a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y no necesariamente eso indica que esta persona sea creyente o sea salvo. Vemos que el Espíritu Santo entra en Saúl y sale de Saúl, pero no necesariamente indica de que Saúl es un agente exclusivo de la manifestación del Espíritu Santo. También vemos que Dios usó a Balaam, incluso haciéndolo profetizar sobre Israel, pero no necesariamente indica que Balaam era creyente o era regenerado por el Espíritu Santo de forma salvífica. Por eso digo que el Espíritu Santo puede manifestarse de las formas en las que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y quien en Él quiere. Creo que solo el Espíritu Santo puede hacer todas las cosas de las que hemos hablado hoy. Balaam no es nadie. Pero Dios Espíritu Santo ejecuta su poder haciendo que la burra hable. Y Balaam escuche. Así que Dios puede actuar como Él quiere, cuando Él quiere y en quienes Él quiere. Amén. Las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento son muchísimas,
Pero continuaremos en la próxima sesión, hablando de eso, si Dios lo permite, de cómo el deseo de Moisés de que todos reciban el Espíritu se convierte en una profecía. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.